ligeramente la vez pasada, es un problema que tiene dos partes. La primera parte es una en donde se resuelve empleando las condiciones o las suposiciones de idealidad del vapor y del líquido, y por lo tanto las leyes de Raoult y Dalton. Y la otra parte, la segunda, sería el emplear los datos experimentales que tenemos, que ya están reportados y están ahí en el problema como parte del enunciado, y con eso contestar a todas las preguntas que vienen ahí mismo. Para hacerlo, por lo que habíamos comentado la vez pasada, esta segunda parte es probablemente más sencilla que la primera, entonces a lo mejor podemos empezar con esa. Y para empezar, le pediría a alguno de ustedes que, pues, que lo presente, ¿sí? ¿Quién dice yo? Nadie. Nadie dice yo. A ver, empecemos por algo más sencillo. Leamos el problema y vamos paso a paso. ¿Quién dice yo? Yo, doctor, lo leo. A ver, adelante. A ver, doctor, bueno, es el de, dice, una mezcla líquida que contiene 25 moles por ciento de benceno, espérame, de benceno y 75 moles por ciento de alcohol etílico, Ajá. cuyas componentes son miscibles en todas las proporciones, se calienta a la presión constante de una atmósfera, 101.3 kilopascales, 760 torres, desde 60 grados hasta 90 grados centígrados. ¿Sigo, doctor? Sí, 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 por favor, todo lo leemos. Inciso ¿a qué temperatura comienza la vaporización? Inciso B, ¿cuál es la composición de la primera burbuja de vapor en equilibrio que se forma? Inciso C, ¿cuál es la composición del líquido residual cuando se han evaporado 25 moles por ciento? Supóngase que todo el vapor formado se retiene dentro del aparato y está completamente mezclado y en equilibrio con el líquido residual. Inciso D, repítase el apartado A para una nueva vaporización de 90 moles por ciento. Inciso E, repítase el apartado D si después de que se han vaporizado 25 moles por ciento, como en el apartado C, se sepan que el vapor formado y se vaporizan 35 moles por ciento adicionales por la misma técnica utilizada en el apartado C. Inciso F, represéntese la temperatura frente al porcentaje vaporizado para los apartados D y E. Y ya dice, utilice los datos de la presión de vapor que se han dado juntamente con los de las leyes de Raoult y Dalton para construir el diagrama TXY y compárese y los resultados obtenidos de los apartados A y F con el que resulta a partir de los datos experimentales TXY. Conclusión deduce. Sería ¿Eh? todo, doctor. No, todavía faltan las tablas. Las tablas. Espéreme tantito entonces. Entonces se las digo. Las tablas. Las tablas sería presión de vapor a Tor son 20, 40, 60, 100, 200, 400 y 760 Tor. Etanol a grados centígrados es 8, 19, 24.9, 48.4, 63.5 y 78.4. El benceno en grados centígrados es menos 2.6, 7.6, 15.4, 26.1, 42.2, 60.6 y 80.1. Y los datos experimentales para benceno y alcohol etílico a una atmósfera son temperatura grados centígrados es 1A.4, 77.5, 75, 72.5, 70, 6A.5, 67.1, 60.5,
72.5, 75, 71.5, 80.1. Y luego las moles por ciento del benceno en el vapor es 0, 7.5, 28, 42, 54, 60, 68, 13, 82, 88, 95 y 100. Y luego en el otro de moles del benceno en el líquido es 0, 1.5, 5, 12, 22, 31, 68, 81, 91, 95, 98 y 100, doctor. Correcto. Bien. ¿Algún comentario que quiera alguno hacer? ¿No? Yo tengo algunas dudas, pero conforme vayamos viendo el ejercicio podemos irlas resolviendo. O puedo irlas preguntando. Ok. Pero de lo que tenemos ahí de información no hay nada. No, doctor, todo bien. Bueno, creo que Karina, mencionó un valor de 13. Bueno, es que yo también tenía ese mismo error. En el libro en español aparece como 3 el valor de porcentaje de venta a 68.5 grados centígrados, pero en sí el valor es de 73, no de 3, porque también yo tenía ese error y me estaba saliendo diferente. Ok. Sí, si se fijan en los datos, en la segunda tabla, cuando da los datos experimentales TXY, cuando habla de la temperatura, la primera temperatura que aparece en grados centígrados es 1A.4. ¿Sí? Sí, exactamente. Y eso debe ser 78.4, que Ajá. debe coincidir con la temperatura de la primera tabla de datos de presión de vapor, donde a 78.4 el etanol tiene una presión de 760 torrs. ¿Lo ven? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. O sea, a esa condición yo tengo El la 90. temperatura de ebullición del etanol. ¿Sí estamos? Sí. Y el otro, el que dice 6.5. El que dice 6A.5 es 68.5. 68. No es 6A, 68. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, de tal manera que cuando vemos aquí por ciento mol de benceno en el vapor y por ciento mol de benceno en el líquido, cuando el porcentaje es cero, ¿qué cosa tenemos en la mezcla? Puro etanol, profesor. Exactamente, tenemos etanol, tenemos alcohol etílico, ¿sí? Y entonces el equilibrio líquido-vapor, cuando el alcohol etílico es puro, quiere decir que a una atmósfera puro y la presión de vapor es 760, ¿no? Y la temperatura es 78.4. ¿Sí estamos? Sí. Doctor, yo tengo Sí. duda. Sí. En el valor de 6A.5 va a ser la temperatura de 68.5. Así es. Ok, doctor. Es la única duda. Y Bueno, donde dice 67.1, en realidad es 67.7. ¿Qué es el problema de usar luego las traducciones que están medio mal hechas, ¿no? La referencia que les di del Henley Cider, teníamos la versión en inglés, ¿no? Sí, sí, doctor. ahí vienen bien los datos. Ahí están bien los datos, exactamente. Ahí los datos están bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, aquí podemos ver que los datos están mal
sobre todo en la temperatura, porque no puedo tener una temperatura que valga LA.4 o 6A.5. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, sale. Esa es la primera cuestión y aclaración al respecto. Bien. Viendo eso, entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hacemos? Señor Carlos Pues Gómez, construir los diagramas, ¿no? ¿perdón? Perdón. A ver, Construir los Esmeralda. diagramas de datos experimentales. Ajá, ok, hagamos los diagramas experimentales. ¿Alguno graficó los datos? Sí, Sí. doctor. A ver, ¿por qué no lo suben y compartimos pantalla? ¿Quién dice yo? El Axel. A ver, Axel. Es que yo estoy desde mi teléfono, pero a ver, déjame ver si puedo compartir. Si no, pues alguien Pero más. es que la vas. Mira, parece que solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Sí, doctor, usted nada más lo puede Sí, compartir. solo puede compartir usted. Nada más yo. Sí. Sí. Puede hacer es abrir Drive y abrir uno de los ejemplos directamente. Mejor, doctor, con uno de nosotros, los de nosotros. A ver. Entonces voy a Drive. Segundito. Habla mío. A ver, ¿quién me dijo varios aquí? Arrieta, Karina, Dempsey, Ferreira, o al azar. El que sea, doctor, sí. Entonces vamos con Carla García. A ver, esta es la de Carla. Supongo que aquí tengo el diagrama. Boom, boom. Vamos a... ¿Reconoce a alguien quién es? La piña. A ver, adelante. El primero que hicimos fue en esa gráfica que seno en la fase líquida y en la es un azeótropo. Ajá. Baja la pantalla. Calculé. Ok. Cuando ustedes, cuando tú dices y ustedes calcularon por Antoine, ¿qué hicieron? Alcohol hasta el benceno de 0.2. Ajá. Después de ahí del benceno con constantes de Antoine. Ajá. Pues sacamos calculamos la presión parcial del benceno y del sacamos la presión total. Ok. Pero ahí observamos metros de mercurio a 800. Ajá. Pues un detalle que observamos es que los datos que están en azul, por la fracción
vez pasada. Ajá. De hecho, creo que están a la derecha hacia la A fracción. ver. A ver. ¿Me dices? No creo que, bueno, la agregué en el que yo tengo, pero ya no se puso cuando lo subí. Pero en sí es el de total menos la presión parcial entre la presión del el etano, su correspondiente Y. Ok. En el cuadro azul, ¿qué Ajá. significa? La X es la composición del benceno, es la composición del benceno en bajo. Cuadro verde, ¿qué significan? Presión total, presión que se supone que es de una atmósfera. Bueno, vi que había las diferencias. Y en el, bueno, ya si lo ponemos a la, ¿cómo se llama? Es la columna que yo no entiendo. La columna... Ahí solo simplemente con la presión total. Calcularon esa... Es En la la presión. columna E tienes una... Parcial. Ajá. La primera columna es la temperatura en grados. Ajá. La tercera, la desaturación. Ujú. Y la sexta es la presión. Ujú. Con las constantes. Hay una gráfica que me dio mi profesora en el trimestre pasado. Ok. Aquí tienes 78,4
la presión de vapor de benceno es 721, la de etanol es 762. Más o menos el error correspondiente debería ser 60, ¿no? Sí. Bueno, ahora, calcular esta presión parcial de benceno, ¿cómo la hiciste? Utiliza la ley de Raoult y la composición inicial que nos estaban dando. Es que ahí es un punto fundamental. Y de- Todo esto que tenemos es para construir ¿qué cosa? La gráfica de temperatura con composición de líquido. Similar a esta, digamos, gráfica de temperatura contra composición X. ¿Sí estamos? Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, o sea, que ahí el rango de composiciones, ¿cuál va a ser? ¿Cómo que cuál rango? Sí, ¿cuál es el rango de composiciones que tú debes manejar en esta gráfica? ¿Para cada ¿No? elemento? No, en total. De 0 a 1. Y aquí, por ejemplo, vemos este punto. Estás graficando primero la composición de benceno, ¿no? ¿Sí? XB y YB, ¿no? XB es la naranja, YB es la azul, ¿no? ¿Sí estamos? Perdón, es que te he apagado el micrófono. Sí. Sale. Entonces, si el rango de composiciones va de 0 a 1, y aquí tengo 78, este 78, ¿qué es? ¿4 o 2? 4. ¿Qué significa? Este punto azulito, 78,4, diciendo. ¿Alguien? Es la ¿Alguien? temperatura que está a una luz, ¿no? ¿Es la temperatura de qué? De ebullición El del etanol. etanol Temperatura de a ebullición una del atmósfera. etanol, o decir de otra manera, es temperatura de ebullición de la mezcla etanol-benceno, ¿sí? Cuando la composición de benceno es 0 y la composición es 1, tengo etanol puro. ¿Sí estamos? Sí. Profesor. Sí, sale. Aquí tendríamos una composición de punto y tantos, ¿no? Del benceno, ¿sí? Punto 28 parece. La temperatura, ¿sí? La temperatura para esta del benceno es 68. Aquí estamos. ¿Sí? Donde está la flecha. Y además, a esta condición, la composición del vapor a la misma temperatura vale... ¿Cuánto? 57, 56. 0.6. Debería ser 0.6, ¿no? ¿Sale? Es esta de aquí. ¿Sí estamos? Ujú. Bien. Entonces, ¿qué quiero recalcar? Que de aquí a acá, ¿sí? Es el rango de composiciones donde tengo yo que trabajar. Ese rango de composiciones va a estar dado desde una temperatura de 78,4 hasta una temperatura de 81. ¿Sí? Luego, si bajo entonces a los datos que tengo aquí, los datos de presión parcial que observo, que son PB y PE, no corresponden a eso. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Quién estaba explicando? Yo. ¿Carla o Ariadna? Ariadna. Ariadna. Entonces, Ariadna, aquí tienes, si tú te fijas, una presión parcial de benceno de 180 y prácticamente es la misma todo el tiempo.
y una de etanol de 571 hasta 611. ¿Sí? Ajá. Para sacar todo esto, aquí para la PB multiplicaste cualquier presión de vapor de B por 0.25. ¿Me equivoco? No, sí, así la calculé. Así la calculaste, ¿no? Pero Sí. la de 25 ocurre a solamente, es solamente un punto. Si la composición es de 0.25, ¿sí? La temperatura que tengo para ese punto de ebullición en su punto de burbuja no va a ser desde 78 hasta 80. Es solamente un punto. ¿Sí me explicó? Entonces, las columnas PB y PE y P total no tienen sentido. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, XB y YB en el cuadro azul, en el rectángulo azul, tampoco tiene sentido. Ok. Ajá. ¿Sí estamos? Porque desde 78.4 hasta 81, ¿sí? La composición XB va a cambiar y la composición Y va a cambiar. Y tú lo que hiciste fue forzar a que fuera todo 0.25. Sí. ¿Sí estamos ahí, de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, de Vale. hecho, bueno, por eso me pareció curioso que en XB salía pues 0.25, pero era por lo mismo que yo lo estaba forzando. Exactamente. Entonces, lo que sí es correcto, aparentemente, es lo que está en el cuadro verde. Ah, ok. Ajá. Sí, Ahora, más abajo, de hecho, están las gráficas de ambas. sí, pero ahorita espérame. Quiero entender Ok. que debemos entender todos lo que dice el cuadro verde. Ok, sí. ¿Qué dice el cuadro verde? El cuadro verde es igual al azul, pero bueno, la XB es la composición del benceno en la fase líquida y la YB es la composición del benceno en la fase de vapor. Okay. En estas, en vez de, igual utilicé la ley de Raúl, pero en vez de dividir la presión que me salía, que iba variando, fue de una atmósfera de 700 milímetros de mercurio. Ajá. Y ya fue como, ahí se me fue variando. Ok, a ver, entonces, ¿cómo calculaste XB? Con la fórmula de que venían en el ejemplo 3.1 de la XB del benceno es igual a la presión, en este caso 770 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor del etanol, entre la presión de vapor del benceno, menos la presión de vapor del etanol. Ok, y eso te dio 0.051. Ajá. Perfecto. Y luego es, ¿cómo calculaste la YB? Ya teniendo, bueno, ya conociendo la X, la sustituyo en la ley de Raúl. Ajá. La Y del benceno es igual a la presión parcial del benceno por la composición que obtuve de otra columna entre mi presión, que es 760. Ok. Cuando dices presión parcial, ¿estás hablando de presión parcial ahí o estás hablando de presión de vapor? Ah, perdón, presión de parcial. ¿Segura? Ah, no, de vapor. De vapor. Sí, sí, del vapor. Porque lo que haces ahí es igualar las presiones parciales, que para el líquido es presión de vapor por X de la fracción mol en el líquido, y eso va a ser igual al vapor, que sería la presión total por la Y del vapor. Fracción mol en el vapor. Eso fue lo que hiciste. Sí. Sale. Bien. Para todos, basándonos en esta columna, para esta columna, ¿sí? Es evidente, por un lado, que la presión del etanol, y el etanol es más volátil o menos volátil que el benceno. Y puedo regresarme a estos datos. El etanol es más volátil que el benceno. El etanol es más volátil que el benceno. ¿Por qué lo afirmas? Porque
bueno, viéndolo químicamente, pues la estructura del benceno es, bueno, tiene mayor peso molecular, pero por la gráfica, porque su curva está, bueno, ahí me confundí un poquito, si es porque está abajo. Ajá. No, es lo de menos. Tú tienes una temperatura de ebullición de 70.4, ¿para quién? Para el Etanol. Para el etanol. Y tienes una temperatura de 80.1 para el benceno. ¿Sí o no? Ajá. Sí. ¿Cuál es el más volátil? El etanol. El etanol. Si el etanol es el más volátil, en el diagrama XY, calculando, usando la idealidad, ¿sí? ¿Qué compuesto debería estar en mayor composición en el vapor? El etanol. El etanol. Y si nos fijamos en la gráfica, en estos datos que tenemos de X, B y B en el cuadro verde, la composición del etanol en la fase vapor es mayor o menor que la del líquido. ¿Podría repetirlo? Ojo que ahí tengo... Sí. Basados en los números que están en el cuadro verde, la composición del etanol en la fase vapor es mayor o menor que la del etanol en la fase líquida. Pues podríamos decir que sí concuerdo que la composición del benceno en líquida es mayor en los datos verdes que la que tengo en el vapor. Ajá. Y entonces para el etanol, pues sucede lo contrario, sea mayor la composición en el vapor que en la líquido. ok, sí, entonces está correcto, ¿no? La noción es correcta. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. La gráfica XY o TXY, ¿dónde anda? La que está abajo solo son las composiciones, bueno, la gráfica es composición. La gráfica de la izquierda no me dice nada, ¿de acuerdo? Sí. Porque esa es solamente, son los datos que tienes en el cuadro azul. Sí. Y entonces en realidad no hay variación en el eje X. El eje X es solamente un solo valor. Sí, bueno, de hecho, no sé por qué cuando lo subimos a Drive se ve así como que puntos variados en diferentes, pero si lo descargas ya se ve como que pues sobre el 0.25 va variando simplemente la presión. Y la gráfica de la derecha es XB contra YB de la tabla verde. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, XB contra YB. Faltó un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿La temperatura? Sí. ¿Cuál punto faltó? El 0, faltó un punto. ¿Cuál fue? 0, 0. El 0, 0. Ay. Tengo que estar desde 0 hasta 1. ¿Sí? Sí. Sale. ¿Trazaron la línea y igual a X en esta gráfica? ¿Cómo? ¿Trazaron la línea y igual a X en esta gráfica? No. Pues nada más le pusimos la línea de tendencia. Sí, pero esta es la de los puntos, ¿no? La de los datos. Ajá. Pero no la de y igual a X. No. Ok. La gráfica temperatura-composición, ¿la hicieron? Déjame checar. ¿Es esta? No, ¿verdad? No, esa ya no la calculamos. Ok. Bueno. ¿Qué puedo decir si yo veo esta gráfica YB, la de la derecha? ¿Qué interpretación le doy? Pues bueno, ahí la interpretación que encontramos, bueno, comparado con el ejercicio que habíamos visto, de que pues sí se tenía como que una curva o puntos variados con respecto a la de y igual a X,
encontramos que no se cumplía la realidad en la ley de Raúl. A ver, espérame. Aquí estamos diciendo que se cumple, ¿no? Para calcular esta gráfica y hacer esta gráfica, los datos fueron obtenidos suponiendo que son ideales las soluciones. Ajá. ¿Sí estamos? Sí. Bueno, si eso es cierto, entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar de esta gráfica que estoy viendo aquí? Antes de eso, para todos los demás, ¿les salió una gráfica similar a esta? ¿Jóvenes? Bueno, en nuestro caso sí. De hecho, al graficarlo se asemeja más a una línea recta y también, hicimos el ejercicio, pero no lo pusimos en el documento, cuando X es igual a Y y la diferencia es muy, muy poquitita. Ah, ok. ¿Los demás? ¿Quién habló? Fernanda, ok. Sí, también, profesor. Graficamos y es mínima la diferencia entre X y Y. Ok, exactamente. Y eso se debe esencialmente a que los puntos de ebullición están muy cercanos, ¿no? 78.4 y 80.1, ¿sí? Es 1.7 grados para todo el rango de posiciones, y si se considera ideal, X y Y van a estar muy cercanos, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Bien. La pregunta, y piénsela, y ahorita vamos a contestarla no de inmediato, sino más adelantito. Si esto es cierto, entonces la separación benceno-etanol la podría yo hacer por destilación fácil o difícilmente. Difícilmente. ¿Por qué es difícilmente? Porque sus puntos de ebullición son muy cercanos. Puntos de ebullición muy cercanos. El punto No, olvídense del azeotrópico. Estamos considerando que son ideales. Y estamos viendo esta gráfica X, Y, B que hay en la pantalla. ¿Por qué sería muy difícil? Porque en composiciones son exactamente iguales y sería gran parte del etanol hacia el benceno. Exactamente iguales, no. Hay diferencias. Bueno, muy parecidos. ¿Y entonces por qué sería difícil? Porque sería gran parte del etanol en el benceno, viceversa. Por eso. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué se da eso? Ya lo vimos, ¿eh? Porque al aumentar la temperatura, aunque mínimamente los dos compuestos son muy volátiles. Pero son muy parecidos, ¿no? Y la gráfica XY me dice, pues es prácticamente Y igual a X, ¿no? Son muy cercanos los valores de X y de Y en el líquido y el vapor para los dos compuestos. ¿Eso qué significa? Profesor, el factor de separación sería igual a 1. Fuerte. El factor de separación podría ser cerca de 1. Exactamente. De aquí podemos ver que el factor de separación, si yo lo calculo, ¿sí? Con las ecuaciones que tenemos, si yo calculo el factor de separación, este va a ser muy cercano a 1. Y si es muy cercano a 1, la separación, ¿cómo es? Baja. Muy difícil, baja, ¿no? Muy difícil. Si lo quiero separar por destilación, si lo quisiera separar por destilación, un equipo tendría que construir y hacerlo en un equipo que sería de muchísimas etapas. ¿Sí está? ¿Se acuerdan de aquel ejemplo primero que vimos cuando comparamos cómo separar que teníamos 150 platos en el equipo? Propileno con propano, exactamente, ¿no? Es similar a este, ¿no? Sí. En ese sentido. ¿Sí estamos? Sí. Vale, bien.
Regresemos ahora entonces para este caso, ¿no? Ya ahora estamos en el diagrama TXY, usemos los datos experimentales y veamos y contestemos todas las preguntas que nos hacen, ¿no? Para el inciso A. Antes de que avance, ¿podría hacerle una pregunta? Sí. En el diagrama TXY, en el dato experimental nos dan los valores de Y y de X que del seno. Pero usted en la clase pasada nos dijo que para construir este diagrama teníamos que hacerlo con los datos del componente más volátil. Así es. Entonces, ¿por qué nos dan las del benceno? Yo y mi compañera que hicimos la tarea, la hicimos con el TXY, con los datos de presión de vapor para las leyes de Raoult y Dalton. Lo hicimos con los datos XY de etanol, porque era el más volátil. Pero no es porque en el ejercicio los datos experimentales nos dan los de benceno. Porque así reportaron los que lo reportaron, ¿no? Son datos que vienen en la literatura, ¿sí? Y esos datos de la literatura ya están dados y así los reportaron quienes los determinaron. Es el único asunto. Y tienes toda la razón, en el sentido de que estamos usando al benceno, que es el menos volátil, para encontrar en lugar del etanol, que es el más volátil, ¿sale? Pero hay una razón para hacerlo. ¿Cuál sería? No se ve. Si ustedes se fijan, y estoy poniendo el diagrama temperatura-composición de la tarea de Carla y Ariadna, ¿sí? Todavía. Aquí claramente vemos que estamos graficando composición de benceno, tanto en líquido como en vapor. También vemos que existe un punto azeotrópico. Hay un azeótropo en 67. ¿Sí? Y estamos viendo también que a la izquierda, ¿sí? Desde 0 hasta punto 67, punto 70 y... A ver, permítame un segundito. Hasta punto 68, ¿sí? En donde la composición, tengo la del azeótropo, es la región más grande en composiciones. Y en esa región de composiciones, el benceno se enriquece en la fase vapor y se comporta como si fuera el más volátil. ¿Se fijan? La composición del benceno en el líquido es la línea y los puntos naranja. La composición del benceno en el vapor es la línea y los puntos azules. Y para cualquier composición de benceno en el líquido, la composición del vapor en equilibrio es mayor. Aquí el comportamiento del benceno en esta solución es como si fuera el componente más volátil. ¿Sí se fijan? Sí, profe. Y solo después del azeotrópico de punto 68 en composición a la derecha, de ahí hasta 1, cualquier composición de benceno en la fase líquida es menor que la composición de benceno en equilibrio en la fase vapor. La línea azul está a la izquierda, ¿sí? Los puntos azules están a la izquierda de los puntos naranja. Es mayor, ¿no? ¿Perdón? Que dijo cualquier composición de benceno en el líquido es menor, pero en realidad es mayor, ¿no? ¿O sí es menor? De benceno en el líquido es mayor, sí. Perdón, si dije menor, no. La composición de líquido de benceno en el líquido es mayor que la composición de benceno en el vapor, lo cual hace que la composición de alcohol, que es la contraparte, sea mayor en el vapor que la de líquido. Y ahora sí se comportan como deberían comportarse normalmente. ¿Sí? O sea,
El componente más volátil se enriquece en el vapor, el componente menos volátil se enriquece en el líquido. ¿Sí estamos? Profesor, Doctor. ¿podría dejar entrar a mi compañera Carla? Que se le fue el internet. Permítame. Gracias. ¿Ya quedó? Doctor. Bueno, yo, doctor, primero. Sí. Sí. Edgar. Oiga, Sí. doctor, entonces, del lado izquierdo del heliotropo sería la fase más rica en composición, sería la más grande, sería la del benceno, y la del etanol sería menor, ¿no? Y no. ¿No? No. A ¿O ver. cómo sí, eso es lo que tengo duda precisa. A ver, a la izquierda del azeótropo, tú tienes un rango de composiciones para el benceno que va desde 0 hasta 0.68. ¿Sí? En el líquido, cuando la composición del benceno vale 0.22, ¿no? Sí, doctor. 0.22, ¿sí? La composición del benceno en el vapor, ¿sí? 0.22. La composición del benceno en el vapor es 0.54. ¿Sí? Es este punto. Sí, doctor. ¿Sí? Este es 0.22 en el líquido. ¿Cuánto tengo de etanol aquí? La diferencia. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Lo estoy calculando. Pues eso es... Punto 46. ¿Eh? Punto 46, ¿no? ¿Cómo que punto 46? No. Punto 78. ¿Punto qué? Punto 78. 78. Aquí es punto 22 de benceno y punto 78 del etanol. En vapor, ¿qué tengo? ¿Cuánto de benceno? Punto 54. Punto 54. ¿Y cuándo tengo de etanol? Punto 46. Punto 46. Pues claramente el vapor es más rico en benceno que el líquido. ¿Sí? El vapor se enriqueció en el benceno y el etanol bajó de 0.78 en el líquido a 0.46. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Entonces estamos enriqueciendo el vapor en el menos volátil en esta zona. Ok, doctor. Y a la derecha, en esta zona, estamos enriqueciendo el vapor en el componente más volátil que es el etanol. La composición esta de líquido vale 0.91, ¿sí? Y la composición en el líquido, en el vapor vale 0.82. Entonces, en el vapor tengo menos benceno que en el líquido. Por lo tanto, el etanol es más rico en el vapor que en el líquido. Sí, ya, doctor, muchas gracias. ¿Sale? Entonces regresamos. El inciso A. En el inciso A, ¿qué nos preguntan? Carla, Ariadna. Perdón, ¿a qué temperatura comienza la vaporización? Ok. ¿Y cuál es esta? Nosotros determinamos que era de 69.3 aproximadamente. 69.3 grados centígrados. 69.3. Vamos a ver. En el diagrama de datos experimentales. Está a la derecha, hay una gráfica en donde están, bueno, las líneas donde nosotros lo calculamos. Ok, vamos a ver. Aquí, correcto. Para punto 25, ¿no? Ajá. Este punto, ¿sí? Punto 25 sería este. Sí. Y este sería en el vapor. Este sería ¿qué temperatura?
Aproximadamente 69.3 nosotros le calculamos. 69.3. Vamos a ver, regresamos aquí a punto 25. Aproximadamente estamos aquí. Claramente es 69 y pico. Sale. 69.5. Inciso B. Composición de vapor en el punto de burbuja. Ahí, bueno, nosotros, bueno, yo me confundí porque, bueno, respecto a los datos que teníamos, pues, bueno, en el PDF que, bueno, sí, en el PDF que está ahí anexado está más o menos el cálculo. Pero, bueno, a esa misma composición, pues ese sería el, bueno, punto de burbuja, ¿no? Este es el punto de burbuja, pero ¿cuál es la composición del vapor en el punto de burbuja? A mí me dio de 0.557 a 69.3. ¿0. qué? 557 a una temperatura de 69.3. Ok, 557, pues sí. Estamos aquí, ¿no? En este punto 25. Nos vamos acá a 69.3 y esa composición vale 0.50 y tantos, ¿no? ¿Sí estamos? Jóvenes. Sí, doctor. Vale. Inciso C, la composición de líquido cuando se vaporiza el 25%. ¿Qué quiere decir eso? Ahí yo lo que hice, profesor, fue tomar una escala del 0 al 100%, desde mi punto de aciótropo hasta mi punto de ebullición de 80.1, tomarlo como una escala de 100%. Y luego de ahí, en cuestión de temperaturas, interpolé y saqué mi 75%. Y me daba que mi temperatura era de 70.8 con una composición de 0.18. A ver, ¿y por qué a la derecha? ¿Por qué tomaste el aciótropo? Porque el aciótropo es mi punto, se puede decir, más bajo en cuestión de mis temperaturas. ¿Y eso en qué va a influir? En mis temperaturas de referencia para mi burbuja y mi punto de rocío, se puede decir. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. 25 de... Es que la pregunta, por lo menos a mí me hizo un poquito confusa. ¿Por qué? Porque... A ver, ¿cuál es la composición del líquido residual con el cero? O sea, lo que yo entiendo de esa pregunta es que del total de la mezcla se evaporaron 25%. El total de la mezcla se evapora el 25%, es lo que se entiende. Ajá, eso es lo que estoy entendiendo. Ok, así es. Es el 25% tanto de etanol, no, de, ¿sí es también? ¿Cuál es? De etanol y de benceno. A ver, ¿eso cómo lo entiendes? Ya. Es lo que ya no porque si entran en una proporción de 25% de etanol, entonces si se evapora el 25% de esa mezcla, pues entonces ya no sé cómo calcular la composición del líquido residual. O sea, no tenemos una ecuación en la que podamos meter dos corrientes. Todas nuestras ecuaciones son de un componente. Ajá. Entonces es lo que ya no entendí, pues, o sea, y algunos de mis compañeros me ayudaron y me explicaron que nada más es hacer lo mismo, subir en el diagrama de temperatura contra composición, que nada más tienes que ubicarte en la composición de 25% de X y Y.
y de ahí pues ver la temperatura. O sea, no sé, la verdad no entendí. Ok, todavía no está claro. No está muy claro el enunciado o la pregunta. Ok. Por lo menos para mí. ¿Alguien lo resolvió? Sí. Podemos tomar eso como una relación de qué tanto de líquido y vapor hay en la mezcla. Y eso podemos representar esa proporción en la gráfica. Bueno, yo así lo hice, tratando de representar esa proporción en la gráfica, jugando con las distancias a partir de la composición de la mezcla. A ver, usted lo que tiene es esto, ¿sí? En donde, si se fijaran, si recuerdan un poco el diagrama, cuando vimos lo de concepto de equilibrio, teníamos una gran caja a donde se alimentaban varias corrientes y teníamos de producto varias corrientes. ¿Sí estamos? ¿O ya no se acuerdan de eso? Sí. Imaginemos esa caja, ¿sí? A donde inicialmente le alimentamos una cierta cantidad de materia, ¿sí? 100 moles, digamos, ¿sí? Que tienen una composición de 25% de benceno y 75% de etanol, o sea, 25 moles de benceno y 75 moles de etanol. Alimentamos al recipiente, cerramos el recipiente, ¿sí? Y hacemos que le elevemos la temperatura. Si le elevamos la temperatura, lo primero que va a ocurrir es que va a aparecer la primera burbuja, ¿no? ¿Se acuerdan de ese diagrama también? Entonces, si estamos aquí en 25, a esta temperatura de 60 y pico, y le aumento la temperatura, voy hacia arriba, puedo llegar hasta acá. ¿Estamos? Este punto es un punto en donde todo el líquido está saturado y solamente, pero está en equilibrio con el vapor. ¿Cuánto hay de vapor? ¿Sí? Pues una burbuja, ¿sí? Una burbuja que tiene una composición por acá, ¿sí? De benceno. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Profe, me interrumpo. ¿Sí? ¿Puede dejar entrar a un compañero que se le fue el internet? A Giovanni, por favor. A ver. Dale. ¿Sí está claro eso? El sistema está cerrado, el recipiente está cerrado y se está evaporando, pero solamente primero aparece una burbuja de vapor. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si sigo calentando, voy a irme desde esta condición de líquido saturado hacia arriba, ¿sí? Me voy de aquí hacia acá. Y en este punto tengo ya una condición en donde hay una fracción de líquido y una fracción de vapor. ¿Sí estamos? Sí. ¿Todos estamos ahí? Sí, doctor. Bueno. Y esa fracción de líquido, ¿cuánto vale? Esa fracción de vapor, ¿cuánto vale? Pues lo que tengo que hacer es elaborar un balance de materia para que, usando la regla de la palanca, yo pueda resolver el sistema, ¿sí? Lo que es claro es que si estoy aquí, donde está la punta de la flecha, estoy ahí en un sistema que parte es líquido y parte es vapor. ¿Estamos de acuerdo? Y además, este es un diagrama que está hecho a una presión de una atmósfera y está en ese punto donde está la flecha a una temperatura de 71.7 grados. ¿Sí estamos? Sí. ¿Están todos conmigo? Sí, doctor. Entonces, la presión en el sistema es la misma para el líquido y para el vapor. La temperatura en el sistema es la misma para el líquido y para el vapor. Tenemos equilibrio térmico y equilibrio mecánico.
¿Qué nos falta conocer? El equilibrio de fases. Y yo sé que hay equilibrio de fases y entonces tengo un líquido que está en esta composición y tengo un vapor que está en esta composición. ¿Estamos? La mezcla total, las 100 moles siguen estando adentro y están con la composición total original que había. Pero ahora tengo un líquido de esta composición y tengo un vapor de esta composición. ¿Cuánto hay de líquido y cuánto hay de vapor? Pues bueno, eso lo voy a reconocer si hago el balance de materia, ¿sí? Si hago el balance de materia y digo que esta composición inicial, original, es una composición Z que se va a dividir en un vapor que tiene composición en Y y un líquido que tiene una composición X. Y si tomamos a benceno como el componente que voy a hacer la base, la distancia que hay de aquí, la composición original, a la línea de líquido saturado, va a representar la cantidad de vapor que hay y la distancia que hay de aquí hasta la línea de vapor saturado, ¿sí? Es distancia, esta distancia que hay de aquí hasta aquí, es la distancia que va a representar a la cantidad de líquido residual, lo que no se ha vaporizado. El problema nos dice, se ha vaporizado el 25% de las moles que hay. ¿Cómo interpreto eso? ¿Alguien me dice? Si el enunciado me dice que estoy vaporizando el 25% de moles, ¿cómo entiendo esa frase? Pues que 65% de la mezcla está en líquido y 25% en gas. Exactamente, en vapor. Vapor. Que hay 25 moles en el vapor y que hay 75 moles en el líquido. ¿Ya estamos? ¿De qué composición va a ser? Pues de una composición esta para el líquido, ¿sí? ¿Sí? Esta composición para el líquido y esta va a ser la composición para el vapor. Profe, pero mi compañero y yo sí lo pensamos así, sí lo estábamos haciendo así, pero no sabíamos a qué temperatura iba a llegar. O sea, eso no lo sabes. Ajá. Eso no lo sabes. Porque si tú haces el balance de materia, al final de cuentas vas a tener una relación, y creo que esa relación la tienen también en el Henley, en alguna parte del libro. Permítame un segundito. Permítame un segundo, por favor. Si ustedes tienen el Henley y van a la página 104, ¿sí? En español. En la página 104, por favor, ya lo tienen todos. Es el ejemplo 3.3. ¿En el de español? En el de español, sí. Es el ejemplo 3.3 en el de español, es el mismo en el de inglés. En la página 104 el español, el inglés no abierta.
¿Ya? Ya, profesor. ¿Eh? Perfecto. Ahí pueden ver que lo que hacen es, tienen tres cantidades totales, ¿no? La total, la de líquido y la de vapor. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y la composición total, que en este caso es la original nuestra, Z, la composición del vapor Y y la composición del líquido X. ¿Sí? La masa total que hay originalmente, en nuestro caso, ya le dimos un valor hace ratito, 100 moles, ¿sí? Y esas 100 moles se van a repartir entre vapor y líquido, ¿sí? MD, MF, ¿sí? Y eso se va a repartir entre lo que se va al vapor, MD por XD, más lo que se va al líquido, al líquido MD por XD, más lo que se va al vapor, MF por YF. Y entonces las relaciones que hay entre cantidad molar de líquido en la cantidad molar de vapor, L en B, va a ser la relación que haya o la distancia que haya entre la composición en el vapor YF menos la composición global original Z entre la composición que hay o la distancia que hay desde esa composición original ZE hasta la composición en el líquido. ¿Sí? Que sería la relación del segmentos de recta. Y a partir de aquí, si yo veo mi diagrama original, ¿sí? El diagrama que estamos viendo, en este diagrama, si yo me sitúo la composición original, ¿cuánto es? 0.25. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí, doctor. No, 0.25. ¿por qué? ¿Sí? Ahora me voy arriba a una temperatura y la cantidad de líquido, de acuerdo con esa ecuación que vimos, es la cantidad de líquido sería YE menos Z, Y menos Z, entre la cantidad de vapor que sería Z menos X. Profe, pero ¿por qué la composición estamos en 0.25? Porque es la composición global que tenemos original. El enunciado dice una mezcla inicial que contiene 25% mol de benceno. Ah, ok. Profesor, bueno, perdón. Sí. Muy tonta. Es que yo así lo entiendo. Tomando el 25 de ese 25% inicial de la mezcla. A ver, tú tienes una mezcla que tiene 100 moles totales. ¿Sí? Que tiene una composición 25% de benceno y 75% de etanol. ¿Sí? ¿Estamos ahí, bien ahí? Ok. Y esa mezcla la vas a vaporizar hasta que tengas en el vapor 25% de moles y por lo tanto el resto, el 75%, se queda como líquido. Pero Claro, en entonces el vapor, por eso. pero Okay. en el vapor y en el líquido hay benceno y hay etanol. No estás evaporando selectivamente uno u otro. Estás evaporando ambos en diferentes condiciones a su volatilidad. Ok. ¿Sí? Por eso. ¿Qué pasó? Disculpe, no, está bien. Una que si le podría permitir. Otra vez. Se le fue el internet. Perdón. Sale. Gracias. A ver, ¿sí te quedó claro? Sí, ya, muchas gracias. O sea, yo tengo 100 originales, el sistema está cerrado y el sistema original tiene 25 moles de benceno y 75 de etanol. Ahora todo eso voy a vaporizarlo parcialmente. Si lo vaporizo parcialmente, entonces obtengo una cantidad en el vapor
en este caso nos dicen 25% de las moles las paso a la fase vapor. Por lo tanto, el 75% de las moles se quedan en líquido. ¿Sí? Pero en ambas fases tengo los dos componentes, como lo puedo ver aquí. ¿Sí? En el diagrama, esta es la composición original, punto 25. ¿Sí? Si yo evaporo parcialmente, me voy a una zona dentro de la zona de dos fases. ¿Sí? Y aquí tengo una cantidad en líquido y una cantidad en vapor. Pero en este punto, el líquido tiene esta composición y el vapor tiene esta composición. El vapor tiene punto 48 de benceno en el vapor y tiene punto 17 en el líquido. Por lo tanto, el otro componente, etanol, tiene 83 en el líquido y tiene punto 40 y tanto en el vapor. 50 y tantos en el vapor. ¿Vale? Ambos están presentes en líquido y vapor y solo se ha vaporizado una fracción de la mezcla original. ¿Cuánto es esa fracción? Pues me dicen 25% de las moles las vaporizo. Y es ahí en donde digo ahora, tomo esas 25 y escojo una temperatura que no conozco hasta que la relación de vapor con respecto al líquido sea de 25 entre 75, o sea, de un tercio. Entonces, ustedes pueden trazar una línea vertical desde el líquido hasta el vapor a la misma composición de punto 25, moverse en esa dirección, escoger una temperatura y ver cuánto mide esta línea y cuánto mide esta línea. O cuánto es la composición de benceno en el líquido, cuánto es la de vapor, y ya saben que la original, la Z es punto 25, y por lo tanto, diferencia de Y menos Z representa el líquido, la diferencia de Z menos X representa el vapor. Y esa relación la conocen, porque les dicen en vapor hay 25 moles y en el líquido hay entonces 75 moles. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Entonces, doctor, sí, diga. entonces Sí. en el X del líquido que calculamos en la gráfica sería, bueno, del lado izquierdo sería punto 17 y el otro sería bueno, en este caso del fase gas sería punto 83, ¿verdad? ¿Por qué fase gas? Bueno, la del líquido, o sea, estoy haciendo en la gráfica en el azeótropo y me dio de punto 17. Olvídate del azeótropo, no estamos en el azeótropo. Estamos en punto 25 de benceno. Bueno, no metas el azeótropo aquí, no tiene nada que ver. Sí, dígame. Nosotros lo que hicimos, no utilizamos cálculos como tal, sino solamente la gráfica. Fijamos una línea en punto 25, que era lo que marca el sistema en un principio. Ajá. Punto 25 de benceno y lo demás de etanol. Entonces, esa línea para nosotros se quedaba fija. Esa línea, ¿cómo la trazaron? En punto 25, partiendo desde temperatura 60 a 82, utilizando el gráfico de la compañera. Fue una línea vertical. Ajá, línea vertical. Perfecto. Y ahí nosotros jugamos con la distancia que hay desde la curva representativa de la fracción líquido y la curva representativa de fracción vapor. Ok. Entonces la subíamos si nosotros queríamos aumentar la distancia que hay de la curva del líquido hacia nuestra línea vertical de punto 25, o la bajamos a disminuir. En este caso, para un punto 25 subimos una línea horizontal hasta llegar a que la diferencia o la proporción de la línea horizontal fuera 25-75. Ok, perfecto. Así es. ¿Y cuánto les dio? Un momento. Nos dio de 0.18 y el otro de 0.48.
0.8% en el líquido y 0.48 en el vapor de benceno. Ok, ¿y qué temperatura? 71.2. Correcto. ¿Los demás, alguien le salió esto? Igual tracé una horizontal considerando igual a 25%. Ajá. Y busqué las proporciones en donde cumpliera el de 75-25 líquido vapor. Ok. Y sí, también me da eso es como es por tanteo, pues varía, ¿no? Pero sí, me da una X de 0.18 y una temperatura aproximada de 71. Ok, sale. Entonces ya tienen ustedes el resultado para esa condición para el inciso C. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Bueno, inciso D. Inciso D. El inciso D dice repetir la parte C para un 90% de vaporización. ¿Sí? Ahora voy a vaporizar, tengo la relación a la misma composición total de 25% de benceno, voy a vaporizar casi todo, voy a vaporizar el 90%, ¿sí? Entonces, de las 100 moles originales, 90 van a estar en el vapor, 10 en el líquido. Ahora, en la ecuación que vimos hace ratito del ejemplo 3, L en B va a ser 10 entre 90. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí, profe. Y entonces estoy muy cerca de ¿dónde? Esta condición está muy cerca de ¿dónde? Llegar a la temperatura de ebullición del etanol. En otra cosa. Está más cerca de la fase vapor. Exactamente, de la curva de Rocío, de la curva azul en la gráfica que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí estamos? Sí. Profe. Y entonces, el segmento de recta que va a la derecha y que representa al líquido es bien pequeñito, y el que va a la izquierda es muy grandote. La temperatura, evidentemente, tiene que ser mayor que la anterior. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo? No. ¿Jóvenes? No, sí. Bueno, la temperatura me da aproximadamente 75. Fuerte. Bueno, fuerte. la temperatura me da aproximadamente 75 grados centígrados. Y la composición nada más tengo la composición del líquido 0.05. Ok. ¿Y la de vapor? ¿No la fijaste? No, es que no te pedía. Sí, ya lo sé. Está bien. No la tuve, profe. Pero aproximadamente era 0.26. Ok. 0.26, 0.27, exactamente. Bien. Ahora, el inciso E. El inciso E es interesante porque dice repetir la parte D si después de que se vaporizó el 25% como en la parte C, el vapor formado se elimina y una cantidad adicional del 35% en mol se vaporiza con la misma técnica. ¿Cómo entienden esto? ¿Cómo entienden esto? Bueno, profe, como yo sé, de los 100 moles que tenemos... A ver, ¿quién habla? Jesús. Jesús, adelante. Bueno, de los 100 moles que tenemos, 25% se evapora y queda 75% residual. Okay. Esos 75% de cambiar las fracciones que tienen en sus composiciones de la mezcla. ¿Pero qué haces con el vapor? El vapor se retira. Ok, entonces, ¿cuántas moles tienes en el sistema ahora? Ahora me quedaría de los 100 moles me quedarían 75 moles. Perfecto.
Pero va a cambiar la composición de los dos componentes en la mezcla. En la mezcla líquida la composición es diferente. ¿Cuánto vale? Bueno, yo tomé la composición del inciso C porque estábamos retirando, o sea, es la misma situación en donde se retira el 25% y cambia nuestra composición del benceno. Así es. La composición de benceno en el líquido es mayor o menor que la original. Es menor. Correcto. ¿Cuánto vale? Bueno, es la de punto 18 que me da en el inciso C. Perfecto. ¿Y ahora qué hiciste? Ahora ahora me ubico en el punto 18 en el eje X. Ajá. Y ahora voy a trazar una línea vertical en esa composición. Ajá. Y de acuerdo a eso, ahora voy a buscar la relación de lo que se evapora, que es 35%, y nos quedaría el otro 40%. A ver. ¿Sí me entiende más o menos? Esto último de 40% no lo entendí. Bueno, es que dice que ya sacando el vapor, que nos queda un líquido residual. De ese líquido residual vamos a evaporar 35%. Ajá. Si ponemos que nos quedan 75 moles, o sea, va a quedar, son 35% los que están en el vapor y en el líquido serían 40 moles. No. Ojo, que estamos hablando en porcentaje. Tienen los 65 restantes, ¿no? El 65% restante ¿de qué cantidad? De 75 de moles. 75 moles. O sea, no se evaporan 35 moles. Pero el 65% representaría 40 moles en el líquido. Es a lo que me refería. Ok, sale. Sí, eso es a lo que me refería. Ok. ¿Y 35%? Representaría los 35 moles que... No, es que justo. Sí. ¿Sí te das cuenta dónde confundiste? Sí, ya me di cuenta. O sea, es el 35% de las 75 moles que había en el líquido. Que habían quedado, ¿no? Que no sí, sé. Exactamente. Bueno, sí. Sabiendo que hubo ese error, ¿qué temperatura te da? Bueno, aumentó un poco, como de 74.6 aproximadamente. Ok. Y la posición del benceno disminuyó en 0.06 aprox. O sea, ¿en cuánto se queda ahora el líquido? El líquido aproximadamente en 0.06. Ok. Sale. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. ¿Jóvenes? Sí. Sale. Sí, profesor. Bueno. Entonces, ese es el inciso E. El inciso F es la gráfica de la temperatura contra la vaporización en mol para los anteriores. Y luego todo eso que ya hicimos, pero suponiendo soluciones ideales. Y aquí el problema va a ser ¿cuál? ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que tienen componentes similares, puntos de ebullición. Bueno, en este caso podemos verlo por los puntos de ebullición cercanos. Ajá. O sea que mi gráfica temperatura-composición va a ser una gráfica que debo agrandar fuertemente en la temperatura desde 78.4 hasta 80.1, 80.2 para poder trazar y que algo se pueda ver en la zona de dos fases líquido-vapor, porque están muy pegaditas. ¿Sí estamos? ¿Alguien lo hizo? No. Sale. Háganlo, por favor, jóvenes. Háganlo. Practiquen. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, nosotros sí lo hicimos. Como mencionaba la compañera, quedan las líneas muy pegadas y aunque traté de agrandar
el eje de las yes, donde están las temperaturas, realmente no se logra ver muchos datos. Así es el problema. Pero sí le intentaron y graficaron TXY. Sí, sí lo hicimos. Perfecto. Bueno, espero revisar eso en lo que me hayan entregado. Jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No, doctor. ¿No? Bueno. Pues entonces aquí le dejamos unos ejercicios para la próxima semana que tienen que hacer y entregar, por favor. Nos vamos a seguir divirtiendo más entre todos, espero. Y los ejercicios por hacer son, un segundito. Los problemas 3.2, 3.5 y 3.8. Y los deben subir el miércoles. O sea, la fecha de entrega es el miércoles 3. Ok. El lunes tenemos sesión y vamos a ver el sistema del equilibrio líquido-líquido. ¿De acuerdo? Sí. Que sería la siguiente parte que sigue en el Heinle-Sider y ahí la pueden seguir ustedes también. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, sale pues, nos vemos.